Este reloj cuesta $1,500,000. Este otro, 50 millones. Pero tu viaje en el mundo de los relojes no empieza con joyas inalcanzables ni con complicaciones astronómicas, sino aquí, con una pieza humilde de apenas $30. Un Flick Flack. Los Flick Flack son más que simples relojes. Son compañeros de infancia, sencillos, divertidos y resistentes. Fueron creados con un propósito muy claro: enseñar a los niños a leer la hora, con correas coloridas, agujas didácticas y materiales que aguantan caídas, juegos y hasta chapuzones. Estos relojes se convierten en la primera puerta de entrada al mundo de la relojería. Hoy no solo vas a ver un reloj, vas a descubrir un símbolo de lo que significa el tiempo en un mundo capitalista. Y si quieres dar el primer paso para tener uno en tus manos, revisa el primer enlace de la descripción. Cada diseño transmite alegría y curiosidad, con ilustraciones que hablan el mismo lenguaje que la imaginación infantil. Y detrás de esa apariencia juguetona se esconde la misma precisión suiza que mueve a marcas legendarias, una combinación única de aprendizaje, diversión y calidad que, sin saberlo, convierte a muchos en apasionados de este universo desde la niñez. Pero claro, uno crece y empieza a querer algo más cool, así que, con apenas $40 en el bolsillo, das el siguiente paso y te compras un Casio. Cuando hablamos de relojes asequibles, ¿existe acaso una marca más icónica que Casio? La compañía japonesa que en 1957 presentó la primera calculadora electrónica compacta, revolucionando la forma en la que el mundo hacía cuentas, y que años después decidió poner esa misma innovación en tu muñeca. Casio no solo fabricó relojes baratos, fabricó relojes inmortales. Diseños atemporales, precisión confiable y un precio imbatible lo convirtieron en el reloj del pueblo, en el accesorio que todos podían tener sin renunciar a estilo ni funcionalidad. El legendario F91W, por ejemplo, es mucho más que un reloj digital, es un pedazo de historia. Lo llevaron estudiantes de secundaria, trabajadores, soldados, aventureros y hasta personajes que marcaron épocas. Para bien o para mal. Un reloj tan sencillo, que terminó siendo universal. Casio es al mismo tiempo un objeto de nostalgia y una declaración de vigencia, porque incluso hoy, en la era de los relojes inteligentes y la hiperconectividad, sigue habiendo algo fascinante en mirar esa pequeña pantalla rectangular y ver cómo los dígitos del tiempo se mantienen firmes, imparables, desde hace décadas. Tu Casio te acompaña a todos lados, a la escuela, a los viajes, a los días de verano y a las noches interminables. Pero el tiempo pasa, y con él cambian tus gustos y aspiraciones. Ya no te basta un reloj resistente y práctico, ahora buscas algo con más elegancia, algo que refleje la transición hacia una nueva etapa de tu vida. Y es entonces cuando descubres el Timex Weekender. Timex, una marca con raíces profundamente americanas, nació con una misión muy clara: ofrecer relojes confiables, duraderos y accesibles para todos. Su historia se remonta al siglo XIX, y a lo largo de generaciones ha demostrado que no hace falta gastar una fortuna para llevar en la muñeca un pedazo de calidad. El Weekender es quizá la mejor prueba de ello. Un reloj ligero, versátil, con correas intercambiables que se adaptan a cada ocasión y con ese detalle inconfundible de su luz indiglo, que ilumina la carátula con un resplandor azul verdoso que parece sacado de la magia cotidiana. El Weekender captura la esencia de los relojes de lujo, pero sin excesos. Su diseño minimalista, sus acabados limpios y su espíritu juvenil lo convierten en la opción perfecta para un joven adulto que empieza a definir su estilo personal. No es un reloj ostentoso, es un reloj con carácter, un puente entre lo funcional y lo aspiracional. Aunque, seamos sinceros, en pleno siglo XXI, ¿realmente necesitas un reloj para ver la hora? Cada teléfono en tu bolsillo ya hace eso. Lo que empiezas a buscar ahora es practicidad, conectividad, un dispositivo que no solo mida segundos, sino que organice tu vida, y por eso, das otro salto y decides gastar $250 en un Apple Watch SE. Desde su lanzamiento en 2015, el Apple Watch se convirtió en un fenómeno. Vendió más unidades que toda la industria relojera suiza junta, un golpe histórico que redefinió lo que significaba llevar algo en la muñeca. Este reloj inteligente te despierta con una vibración sutil, te empuja a moverte con sus anillos de actividad, te recuerda que descanses y hasta mide tu ritmo cardíaco en silencio. Parece que ya no necesitas motivación propia, solo 3 círculos de colores que se iluminan en tu pantalla y dictan tu día a día. Pero aquí hay un problema. Tu Apple Watch no tiene alma. Es práctico, sí, es eficiente también, pero carece de lo intangible. No transmite historia, ni artesanía, ni el encanto de un reloj tradicional. No hay herencia en su mecanismo, ni poesía en su tic-tac inexistente. Es, al final del día, solo un pedazo de tecnología en tu muñeca, destinado a quedarse obsoleto con la próxima actualización. Y entonces, llega el momento en el que lo dejas de lado y descubres algo diferente. El Seiko Presage. Seiko ha sido un pilar en la historia de la relojería mundial.
Durante la Segunda Guerra, la marca japonesa fabricó relojes militares que acompañaron a soldados en momentos decisivos, y en 1969 sacudió a la industria con el lanzamiento del Astron, el primer reloj de cuarzo del mundo. Más exacto, más barato y más confiable que los mecánicos de la época. Ese avance no solo cambió a Seiko, cambió a toda la relojería para siempre. La línea Presage recoge ese legado y lo transforma en una propuesta que combina elegancia, tradición y un precio sorprendentemente justo. Es el reloj que respira artesanía japonesa en cada detalle, carátulas esmaltadas, acabados refinados y una mecánica precisa que se siente viva en la muñeca. Es, en muchos sentidos, una puerta hacia lo clásico, hacia esa sensación de que el tiempo no solo se mide, también se aprecia. Pero tarde o temprano, la fascinación te lleva un paso más allá, hacia algo todavía más icónico: Cartier. En 1917, Louis Cartier se inspiró en la forma de los tanques de guerra de la Primera Guerra Mundial para diseñar el Tank. Lo que podría haber sido un simple experimento terminó convirtiéndose en uno de los relojes más elegantes y atemporales de todos los tiempos. Su caja rectangular, equilibrada y sobria, resistió modas pasajeras durante más de un siglo. Y lo que es aún más impresionante, fue llevado por personajes que marcaron la historia, desde la princesa Diana hasta Muhammad Ali. Cada Tank cuenta no solo la hora, sino también la historia de quienes lo usaron como un símbolo de estilo y presencia. Y si hablamos de historia, hay un reloj que literalmente salió de este mundo: el Omega Speedmaster. No es un apodo inventado por el marketing, es un título ganado en el campo de las pruebas más exigentes de la humanidad. En 1965, la NASA lo sometió a temperaturas extremas, choques de presión, vibraciones que destrozaban otros relojes y radiación brutal. El Speedmaster fue el único que sobrevivió intacto, por eso fue elegido para acompañar a los astronautas en sus misiones. En 1969, cuando Neil Armstrong dio el primer paso en la Luna, llevaba el módulo de comunicaciones en la muñeca, pero Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la superficie lunar, sí tenía puesto su Speedmaster. Desde entonces, el reloj se ganó un lugar en la historia como el primer reloj en la Luna. Y no se quedó ahí. En 1970, durante la accidentada misión del Apolo 13, los astronautas usaron un Speedmaster para cronometrar la maniobra que los trajo de vuelta a la Tierra con vida. Así, Omega no solo marcó el tiempo, ayudó a salvarlo. Con los años, miles de versiones del Speedmaster han visto la luz. Algunas se mantienen fieles al diseño original, mientras que otras incorporan complicaciones tan poéticas como mostrar las fases de la luna en su carátula, como si el reloj quisiera recordar siempre su conexión con el espacio. Pero cuando le preguntas a cualquiera qué reloj de lujo conoce, la respuesta suele ser otra, casi universal: Rolex. Un Submariner hoy puede costarte alrededor de $10,000, pero en 1954 se vendía por apenas 150. Nació como una herramienta para abusos profesionales, pensado para resistir la presión de las profundidades marinas. Sin embargo, con el tiempo, el Submariner dejó atrás el traje de neopreno para convertirse en sinónimo de éxito, estatus y reconocimiento mundial. Lo que antes era un instrumento de aventura, hoy es un ícono de poder. Un objeto que brilla tanto en la muñeca de un ejecutivo en Wall Street como en la de un explorador bajo el mar. Rolex no solo mide el tiempo, lo convierte en un símbolo de lo que significa haber llegado. Después llega el Audemars Piguet Royal Oak, diseñado en una sola noche por el legendario Gerald Genta en 1972, un reloj que no solo rompió esquemas, sino que redefinió lo que significaba el lujo en la muñeca. Su bisel octagonal inspirado en las escotillas de los buques, los tornillos expuestos como un acto de rebeldía contra la tradición, y esa correa integrada que borraba los límites entre caja y brazalete, todo en él gritaba modernidad. En su momento fue un riesgo, un escándalo incluso, pero con el tiempo se transformó en un icono intocable. Hoy, el Royal Oak no es solo un reloj, es una declaración de identidad, un símbolo que separa a los conocedores del resto. Y luego está Jacob y compañía, que llevó la relojería a otro nivel de extravagancia, casi de espectáculo. Donde otros ven relojes, Jacob ve escenarios en miniatura, piezas inspiradas en hiperdeportivos como el Bugatti Chiron, que en su interior esconden un motor de 16 cilindros replicado al detalle. Cilindros que se mueven, pistones que suben y bajan, engranajes que laten como si de verdad hubiera un motor rugiendo dentro de tu muñeca, una máquina dentro de otra máquina, un homenaje al exceso y a la capacidad humana de transformar lo imposible en arte portátil. Pero claro, llegados a este punto, tu colección ya no es solo un pasatiempo, se convierte en un activo, en un capital en movimiento. Cada pieza en tu muñeca lleva consigo 6 cifras, a veces 7, y con ellas la admiración, pero también el riesgo. Caminar con uno de estos relojes por Londres, Nueva York o cualquier ciudad peligrosa no es solo lujo, es exposición, es vulnerabilidad.
La relojería deja de ser únicamente pasión para convertirse en una mezcla de arte, inversión y tentación para los ojos equivocados, porque un reloj así no solo mide el tiempo, mide tu lugar en la sociedad, tu poder y tu fragilidad. Y si hablamos de exceso, llegamos inevitablemente a marcas como Richard Mille, que redefinieron lo que significa la relojería contemporánea. Sus piezas, con precios que van desde cientos de miles hasta varios millones de dólares, parecen salidas de un laboratorio futurista más que de un taller suizo. Cada modelo es un manifiesto de ingeniería extrema. Cajas de materiales nunca vistos en relojes, como carbono NTPT, titanio grado 5 o cristales de zafiro completos. Mecanismos suspendidos en esqueletos ultraligeros, y diseños tan atrevidos que más que relojes parecen esculturas de vanguardia. No es casualidad que deportistas de élite como Rafael Nadal o pilotos de Fórmula 1 lleven un Richard Mille en la muñeca mientras compiten. Son relojes que desafían las leyes de la relojería tradicional y al mismo tiempo desafían el sentido común del precio. Y si Richard Mille representa la innovación técnica llevada al límite, Jacob Co. encarna la ostentación en su máxima expresión. Su modelo Billionaire es quizás el mejor ejemplo, una pieza bañada en diamantes talla esmeralda, engastados uno a uno hasta cubrir por completo la pulsera y la caja. No es un reloj. Es un guantelete de poder, un símbolo absoluto de exceso. Floyd Mayweather lo lució con orgullo, convirtiéndolo en una extensión de su personalidad, lujo, invulnerabilidad y provocación en estado puro. Pero también, como todo lo que brilla demasiado, se convierte en un imán de problemas, porque un reloj así no se lleva, se exhibe, y lo exhibido siempre atrae miradas, algunas de ellas peligrosas. La relojería ha recorrido un camino curioso, lleno de transformaciones que cuentan tanto de los relojes como de la sociedad misma. Lo que comenzó en el siglo XIX como un accesorio femenino, un pequeño adorno delicado que permitía a las damas controlar el tiempo con discreción, pronto encontró su lugar en la guerra. Fue en el campo de batalla donde los relojes de pulsera demostraron su utilidad. Soldados y pilotos necesitaban precisión inmediata, y así nació el reloj como herramienta indispensable. Con la paz, el reloj migró a otro territorio, el de la representación masculina. Pasó a ser símbolo de éxito, poder y estatus. Y hoy, en pleno siglo XXI, los relojes son mucho más que eso. Son lienzos donde convergen arte, tradición, ingeniería y, en ocasiones, ostentación sin límites. Desde un humilde flick-flack, ese primer reloj infantil que introduce a millones de personas en el universo de la relojería, hasta un Patek Philippe que pasa de generación en generación como herencia familiar, o un Jacob y compañía cubierto de diamantes que grita lujo en cada resplandor. Cada pieza encierra una historia, porque un reloj, en esencia, no es solo un objeto que mide el tiempo, es un juguete en manos de un niño, es un legado en la muñeca de un abuelo, es un símbolo de estatus en la de un empresario. Y también, en muchos casos, es una obra de arte que encapsula siglos de saber humano. El tiempo no espera, y las oportunidades tampoco. El reloj que viste hoy puede ser tuyo. Entra al primer enlace de la descripción. Y si quieres seguir entendiendo el capitalismo desde otra perspectiva, suscríbete ahora mismo.